Muchísimas gracias por la invitación. Muchas buenas tardes a todos y todas. Estoy encantado de estar con todos ustedes para compartir los resultados, los hallazgos de esta colaboración internacional tan extensa mantenida en los últimos 2 años. Quisiera de nuevo dar las gracias al Foro de las Federaciones y a la Fundación por el trabajo duro, el gran esfuerzo que hemos compartido los últimos 2 años y medio. Les puedo garantizar, les puedo asegurar que sí, desde luego esto es muy nuevo y desde luego el editor estará todavía intentando resolver algunas cosas. Quiero resumir hoy, resumir lo que hemos aprendido de este estudio de casos con 10 países. El beneficio de hacer todo este trabajo, labor internacional, es la oportunidad que tenemos de aprender en profundidad, experimentar de primera mano lo que ocurre en un país, para así poder comparar esa experiencia profunda y extensa de ese país con los otros 9 países. Por eso esta es la verdadera maravilla de este proyecto, la fuerza y el valor de este proyecto. Y solo con la colaboración que tenemos hemos logrado lo que hemos conseguido. Hemos podido traspasar fronteras y conseguir los hallazgos que hemos logrado. Por nuestra cuenta, cada uno no lo habríamos conseguido. Rápidamente, el federalismo y la educación es un tema de candente actualidad. El federalismo es una gobernanza formal establecida en la práctica en 30 países del mundo, más o menos, e incluye más o menos el 40% de la población mundial. Sí. Podemos decir que el federalismo funciona mejor en educación, en salud y en otros ámbitos. Y si funcionara mejor, tendríamos un impacto en mejorar la vida del 40% de la población mundial. Como digo, es un proyecto muy, muy importante el que estamos emprendiendo porque puede mejorar las vidas de muchas personas. Ustedes también. Si podemos resolver los problemas que plantea todavía el federalismo para que funcione con más eficacia, podremos mejorar las oportunidades de vida, el desarrollo económico y la protección ambiental para el 40% de la población mundial. Desde una perspectiva constitucional, el federalismo es una forma de gobierno única y singular, como todos ustedes saben, porque preserva los derechos locales del Estado, pero a la vez permite un proceso consultativo para abordar prioridades nacionales. A medida que cambian las prioridades nacionales, también cambian. Tenemos margen para renegociar la colaboración con el gobierno nacional. Como digo, se trata de un proceso muy dinámico, muy fluido para resolver retos sociales importantes de calado. Lo que hemos hecho en nuestra colaboración es nos planteamos que no queríamos hacer un estudio individual de cada país y cada país publicar su propio libro, pero eso no era un reto. Queríamos de verdad comparar qué es lo que pasaba en estos 10 países, ponernos las cosas difíciles, por así decirlo, y la única manera de implicar a los investigadores y expertos de todos los países, para que cada uno contribuyera. Ya he mencionado a la Fundación Manuel Jiménez Abad y al Foro de Federaciones y, además, como ha mencionado Mario, hubo una invitación del Congreso en esta misma sala y compartimos algunos hallazgos preliminares hace unos años de nuestros capítulos y planteamos sugerencias y dedicamos otro año para mejorar y pulir los capítulos. Por eso este libro es un resultado de este proceso extenso de revisión y consulta entre nosotros. Bien, estos son los investigadores clave de los 10 países que han aportado tanto a la sustancia y a la base de conocimientos de este proyecto. Estos son los nombres. En España tenemos a 2 investigadores de renombre, a Mario Kuhling y Xavier Rambla. Yo mismo escribí el capítulo de Estados Unidos. Tenemos colegas de Bélgica, Reino Unido, Suiza, Italia
y además también el proyecto fue supervisado por mí mismo, Mario y otros colegas. Bien, los 10 sistemas federales no son fáciles, no hay un tamaño para todo, no hay una talla única, No, esta es la idea subyacente. Si echamos un vistazo a todos los países, ya solo entender las competencias que se asignan al nivel estatal y local puede ser algo desafiante, porque cambia mucho de un país a otro. Vamos a poner un ejemplo. En el Reino de Bélgica, la política lingüística y cultural, hay diferencias históricas, culturales y lingüísticas en el país. Y ese país se organiza como un sistema federal. En Suiza tenemos 26 cantones o estados y cada uno de ellos tienen características, rasgos identitarios muy peculiares. Hasta recientemente el gobierno nacional federal quiso quitarles un poco de poder, pero se negaron, lucharon. Estados Unidos, no solamente tenemos 50 estados, sino que además tenemos el Distrito de Columbia, que es una ciudad federal, y además tenemos 5 territorios autogobernados. Cada uno de los países tiene su propio diseño, sus propias particularidades en cuanto a responsabilidades jurisdiccionales y niveles de poder y la relación entre los gobiernos nacionales, estatales y locales. De todos los países, cuando añadimos toda la población, tenemos 114 millones de personas, de estudiantes, de alumnos. Esto explica por qué estamos ante un proyecto de calado. Sí, tenemos la oportunidad de intercambiar buenas prácticas entre los países y con esto mejoraremos la situación de más de 100 millones de estudiantes en todos los niveles de enseñanza. Como digo, los tamaños cambian. En España tenemos casi 8 millones de estudiantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, pues 57 millones para que vean, que puedan comparar. Pero añadiendo todos los conocimientos juntos, podemos tener repercusión sobre la vida educativa y el itinerario de más de 110 millones de estudiantes. ¿Por qué ha sido posible este proyecto internacional? Porque llegamos a un acuerdo entre los investigadores de los 10 países, en el sentido de que había 4 o 5 retos o cuestiones principales que teníamos que abordar en todos los capítulos. Aunque los países son distintos, todos nos propusimos entender cómo cada país iba a abordar el mismo tipo de retos. El primer reto es la gobernanza. Cómo distribuimos el poder y las responsabilidades entre los niveles de gobiernos nacionales y subnacionales. Este es un reto ya de por sí considerable porque genera tensión. Normalmente, tras unas elecciones importantes o cuando hay un cambio electoral, todos estamos muy ansiosos, muy nerviosos, o cómo vamos a repartir las competencias, responsabilidades, los poderes entre los diferentes niveles. Otro tema, el federalismo fiscal, cómo compartir las responsabilidades de financiación, cómo proporcionar apoyo fiscal para un sector tan decisivo como es la educación. En tercer lugar, ¿cómo mantenemos la rendición de cuentas? ¿Cómo saber que estamos avanzando y haciendo progresos? Tenemos que ver los estándares de calidad educativa. Siguiente, ¿cómo podemos asegurar que cada estudiante va a recibir una buena educación, va a tener una buena... ¿Cómo podemos salvar la brecha de rendimientos? ¿Cómo podemos saber que todos tengan derecho a lo mismo? Sobre todo aquellos estudiantes que tienen otros trasfondos, otros orígenes, migrantes, un bajo nivel socioeconómico. ¿Cómo saber que las variaciones de género se van a abordar en nuestra política educativa? Estos son los principales retos, rendición, evaluación y también como ante los cambios demográficos tenemos que incluir también los cambios en el mundo rural y en el medio urbano, las poblaciones migrantes, no migrantes, etcétera, etcétera. Como digo, teníamos que enfrentarnos a todas estas cuestiones de diversidad académica.
Los países federalistas no dejan de innovar, de empujar, intentar encontrar las mismas soluciones, las mismas estrategias para abordar los retos educativos en general. Bien, estos son los principales hallazgos, son las principales ideas que quería presentarles hoy, las lecciones aprendidas, y iremos haciendo una revisión y daré ejemplos concretos de algunos países. El primero, la Aclaración Constitucional del Poder. Varía entre naciones. No todos los países especifican la responsabilidad en cuanto a competencias educativas a escala nacional. A decir verdad, algunas de las constituciones nacionales ni siquiera mencionan la educación en absoluto. En segundo, las responsabilidades financieras compartidas o fiscales compartidas son muy impartidas. Hay algunos países, o casi todos, tienen algún modo de compartir la responsabilidad financiera. No hay ni un solo país en el que asigna a todos haya descentralizado por completo. En tercer lugar, responsabilidad sobre las normas de calidad educativa. Y esto ocurre en todos los niveles. Cada nivel asume cierto grado de responsabilidad a la hora de medir y evaluar qué funciona y qué no lo hace. En cuarto lugar, la cooperación y la colaboración horizontal es una tendencia nueva y creciente entre países. Intercambio de ideas, de recursos, de prácticas entre los propios estados, entre los niveles subnacionales. Esto es cada vez más común. En tercer lugar, federalismo como laboratorio. Y esto es una práctica muy saludable. Como hablamos de responsabilidades descentralizadas, de traspaso de competencias, vemos que hay una continuación de las nuevas ideas que surgen, experimentación entre diferentes estados. Bien, luego el siguiente, existe una brecha de rendimiento. Esto existe y no es nada nuevo. Sabemos que cada nación presenta niveles de logros y de rendimientos. Vemos que hay evaluaciones comparativas a nivel internacional, PISA, etcétera. Pero hay algo que es igualmente importante. Existe variación también dentro de las propias naciones. Existen variaciones regionales. También la brecha de género y la brecha entre ricos y pobres dentro de cada país. También tuvimos esto en cuenta y lo estudiamos. También, para terminar, parece haber una tendencia generalizada, sobre todo a escala nacional, según la cual los países están tomando un papel cada vez más activo a la hora de hacer evaluaciones colaborativas. Se plantean retos y metas y quieren conseguirlas. Vamos a ir viendo cada uno de estos temas detalladamente. Empezamos con el marco legislativo y constitucional. Algunas constituciones federales no mencionan la educación. Estados Unidos, Canadá, Alemania, etcétera. Canadá, Alemania y Suiza. Pero, desde luego, reservan la educación como una función estatal. Otros países, como el caso de España, ya sé que va a haber 2 papers después de mí para hablar de España, así que por eso no voy a dedicar mucho tiempo a hablar de su país, pero quiero hablar de la Ley Orgánica de 2013 sobre estándares educativos, que amplía la Constitución, clarificando y aclarando el reparto de poderes entre el gobierno central y las comunidades autónomas. En el caso de Italia, en 2015, aprobaron toda una serie de aclaraciones legislativas le llamaron la reforma para unas escuelas adecuadas, y fue liderada por el MUIR, el Ministerio de Educación y de Universidad e Investigación, para establecer una serie de estándares de aprendizaje uniformes, criterios sobre certificaciones, diplomas, titulaciones y la definición del alcance de la autonomía de los centros educativos. En Italia cada vez hay más una tendencia hacia la centralización. Segundo punto, responsabilidades fiscales compartidas. A nivel agregado, sumado país por país, verán que hay variaciones en cuanto a porcentaje del PIB asignado a la educación pública. Como pueden ver, sí hay oscilaciones, y también lo he convertido a dólares estadounidenses, ni diferencias entre educación primaria y secundaria, enseñanza. Algo más importante desde mi punto de vista es que dentro de cada país las variaciones regionales
doy el ejemplo de Suiza, podemos apreciar que en la actualidad el 10% de la financiación procede del gobierno federal, el 63% de los cantones o estados y el 27% de la financiación de los propios municipios. Pero entre esos 26 cantones los gastos oscilan enormemente, desde el 2,4 al 7,8% del PIB. Como ven, las oscilaciones son realmente notables en disparidad de gasto entre los diferentes estados o cantones. En Australia, lo que decidieron hacer, como otros países también, que son federales, es determinar determinados ámbitos donde había necesidades e intentaban vincular la financiación nacional a cada una de las necesidades. Por ejemplo, en Australia le llaman tight grants, subvenciones vinculadas. En Estados Unidos le llaman earmarked, por ejemplo, que son con fines específicos. Van para determinados fines o propósitos. Otro hallazgo, con las responsabilidades compartidas, en cuanto a inspección, la inspección de niveles educativos, y ocurre en todos los niveles. En el caso español, luego se va a hablar más en concreto, pero en Bélgica, por ejemplo, tenemos una inspección a escala regional o estatal, pero no nacional, en las comunidades lingüísticas, y organizan su sistema de inspecciones para valorar cuál es el progreso y los avances que se hacen en cada una de las comunidades lingüísticas. En Australia recientemente se ha reforzado, se ha empoderado la agencia federal, el organismo federal, para que pueda intervenir más en cuanto a calidad y estándares educativos en el ámbito de la inspección. Bien, ya he mencionado el caso belga, así que paso a la siguiente, colaboración horizontal entre estados a nivel subnacional. Es un nuevo fenómeno y veo que crece, no deja de crecer más allá de nuestras fronteras y en los 10 países. Uno de los buenos ejemplos viene de Canadá, donde el Consejo de Ministros de Educación, CMEC, se congregó para decidir sobre una serie de cuestiones y decidieron crear este congreso para compartir los estándares y el proceso de evaluación. Hicieron una muestra entre los estudiantes para poder medir los avances logrados entre sus alumnos y luego compararon ideas sobre cómo mejorar los logros, los resultados académicos en cada uno de los estados. Esta es una forma de hacer uso o aprovechar mejor el Consejo de Ministros. El otro día descubrimos que en Alemania el Consejo de Ministros de Educación ha sido muy activo también recientemente. Lo hemos descubierto hace poco y vemos que es un mecanismo institucional muy útil, muy favorable para comparar ideas y también para generar coaliciones políticas. Políticamente, si el gobierno nacional o gobierno federal digamos que se sobrepasa en sus funciones, el Consejo de Ministros puede negociar y trabajar en lobbies para recuperar parte de esas responsabilidades o competencias que se han visto invadidas por el gobierno nacional. Otro hallazgo, federalismo como laboratorio. Por diseño, la idea subyacente del federalismo es alentar todas las propuestas que vienen de abajo hacia arriba, a diferencia de las regulaciones o mandatos que vienen de arriba abajo, que emanarían del Parlamento. La idea que explica y que define el federalismo es alentar, fomentar la autonomía de los estados-regiones para probar nuevas ideas, nuevas fórmulas, sin arriesgarse a perder el poder. Esa es la idea que explica la existencia del federalismo. Vemos una importante dosis de experimentación. Otro motivo por el que experimentar es que
no sabemos cómo van a resultar las cosas, porque puede ser que un currículo, un plan de estudio funcione en un determinado entorno, pero tenemos que probarlo en otro entorno para ver si allí funciona o no. Por eso es recomendable el federalismo. En Estados Unidos, por ejemplo, lo prueban con diferentes poblaciones, diferentes lugares, y esa es una de las grandes ventajas, los grandes beneficios del federalismo como sistema. Nos permite probar fórmulas en entornos distintos para poder aprender y establecer generalizaciones, e implantar estrategias que funcionan. Bien, lo que tenemos aquí es que Italia cuenta con un ejemplo muy interesante, puesto que tienen una región muy particular donde se hablan varios idiomas en el norte, se habla el ladino, y allí lo que han intentado es promover la formación profesional, además de otras estrategias. Parece que está funcionando muy bien y han intentado compartir esas lecciones aprendidas en cuanto a formación de profesorado, movilización de escuelas, de estudiantes entre comunidades y también a la hora de asignar recursos que seguirán incentivando los currículos plurilingües. Siguiente hallazgo. Aborda la brecha de rendimiento entre países y entre regiones dentro de cada país. Bien, comparamos las puntuaciones PISA en 2000 y 2015. Y bien, PISA quizás no sea el mejor modelo, la mejor forma de medir, porque es una muestra, al fin y al cabo, pero sí que es útil porque nos da información transnacional. Lo que descubrimos es que en comprensión lectora 2 países mostraron avances en esos 15 años que habían pasado desde 2000 a 2015. En matemáticas, progreso en 3 países. En ciencias, mejora y avances en 5 países. Aquí ven en el gráfico las diferencias. Vemos el caso de Estados Unidos abajo del todo. En el año 2000, en lectura, la puntuación media era de 5,04, 504. 15 años después habían bajado. Había habido un declive hasta una puntuación media de 497. Una vez más, Estados Unidos fue hacia abajo también en matemáticas, en rendimiento matemático, y lo mismo en ciencia. En ciencias está un poquito rezagado respecto a 2000. Como vemos, queda mucho trabajo por hacer en Estados Unidos. Vemos otros países. Por ejemplo, vamos a coger el caso español. No está haciendo nada mal las cosas. Como vemos, se han conseguido progresos en comprensión lectora y en ciencias. En matemáticas también ha mejorado 10 puntos. En general, como vemos, España, comparativamente, desde el punto de vista de las mejoras, no está mal. Así que, por supuesto, en términos absolutos, siempre habrá países un poco que están mejor, pero en cuanto a ajuste respecto a la línea de base, ha mejorado bastante España. Estoy seguro de que luego, cuando lean los capítulos, tendrán muchos más matices y detalles. Además de la comparación a lo largo del tiempo, esta es una forma de considerar el rendimiento. Otra forma de verlo es las brechas o las variaciones dentro de cada país. Por ejemplo, he tomado los resultados académicos en la graduación en las 17 comunidades autónomas, que oscilan del 63 al 85% en enseñanza secundaria obligatoria. Hay importantes diferencias entre comunidades autónomas en cuanto a rendimiento académico al final de la secundaria. Esa es una forma interesante de analizar estas oscilaciones. En Estados Unidos analicé los datos y veo que solo 1/3 de los 50 estados, solo 1/3 de ellos están por encima del promedio de la OCDE, de PISA. Mientras que 1/3 de los estados están por detrás. Así que, una vez más,
En cuanto a los revisores de políticas, debemos de aprovechar estas estrategias y aprender de los estados que están por encima de la media y aplicarlos en los otros estados. Nos queda mucho trabajo por hacer en Estados Unidos. En Austria, cuando vemos los datos de PISA, hay una enorme ampliación de la brecha de género en matemáticas y ciencias. Austria se enfrenta a un enorme desafío hoy en día y el gobierno federal está invirtiendo gran parte de sus recursos para resolver este grave problema, para mejorar los programas para resolver las diferencias de género. En cuanto a las variaciones demográficas y las oscilaciones en ingresos, rentas, estos son retos perennes, permanentes para nosotros. Todos vamos a tener flujos migratorios y vamos a tener variaciones en rentas. Eso es así. Voy a dar dos ejemplos que he incluido. El gobierno canadiense ha asignado canales de financiación para la población con grandes necesidades, por ejemplo, en sanidad. A menos que estén sanos, esos niños no pueden ir al colegio a aprender, no van a poder aprender si tienen una buena en equilibrio, si están bien alimentados. Necesitan eso para aprender en el colegio. Por eso están implantando todo ese tipo de estrategias combinadas que abordan todo el tema de social, sanitario y educativo. En Canadá tienen la cuestión de los nativos, las primeras naciones, los aborígenes, son poblaciones rurales con bajo nivel socioeconómico, con una alta tasa de desempleo. Grandes desafíos. Gran parte de la financiación está vinculada, asignada y destinada directamente a apoyar estas poblaciones y solucionar las graves disparidades. Bien, voy al caso australiano ahora. Es muy interesante la estrategia que han llevado a cabo, porque la política inmigratoria está más basada en las destrezas, en las habilidades. Quieren aprovechar el capital social de las familias inmigrantes para que trabajen en las escuelas y con las escuelas. Cuando vemos las tasas de graduación en secundaria y las diferencias entre población migrante y no migrante, pues son bastante comparables, están más o menos en el mismo nivel. Han podido apoyar y respaldar a las familias que venían de fuera para que puedan estar a la altura de los demás. Eso es otra estrategia de éxito. Han intentado apalancar y equilibrar y han trabajado con las familias y también con todo el tema del trabajo social. Para terminar, vamos a la evaluación comparativa, al benchmarking para aprendizaje. Siempre es un tema controvertido porque podría interferir con el diseño del federalismo. ¿Por qué digo esto? Porque el federalismo respeta los derechos de los estados y la autonomía de los estados. El benchmarking a nivel nacional a veces tendrá que negociar con los derechos estatales o regionales. ¿Cuáles son los objetivos? ¿Con qué frecuencia necesitamos fijarnos objetivos? ¿Y qué necesitamos medir en concreto? Por eso, bien, les explico ahora cómo trabaja el sistema canadiense. Trabaja con una combinación de fuentes de datos. No hay una única fuente de datos para medir el progreso educativo. Utilizan una combinación de exámenes diseñados por el Estado, pero también recurren a una muestra nacional o una métrica nacional y la intentan combinar para que los educadores, el personal docente y los gobiernos locales y estatales sigan utilizando estas pruebas locales para mejorar sus prácticas, pero al mismo tiempo las comparaciones entre países no tienen consecuencias. No se utiliza como base para una intervención federal. Eso les tranquiliza, se sienten más tranquilos porque no va a utilizarse esos resultados de las evaluaciones comparativas como excusa para intervenir. En el caso de Suiza,
es interesante porque parece haber una tendencia creciente también para que el gobierno nacional o federal o la federación, como le llaman ellos, para mandar, para que haya un mandato en cuanto a estándares para evaluaciones comparativas. Y los cantones se resisten, por eso necesitan referendo estado por estado. Algunos estados se niegan a aprobar esta propuesta y entonces forman un grupo de personas que disienten y que se oponen a las propuestas o a los mandatos federales. Como digo, es un avance interesante. En el caso alemán parece haber consenso y también hay preocupaciones porque hay un nuevo gobierno. Se ha creado hace unas semanas y el nuevo gobierno parece apuntar a que les gustaría tener más mandatos de arriba hacia abajo. Como digo, pues está generando una nueva situación y tenemos que ver cómo se resuelve. Suiza ya marca precedente porque los cantones se negaron. Estados Unidos, tenemos ambos lados de la moneda. Tenemos la descentralización y ahora damos un paso atrás para devolver a los estados parte del poder. Durante 15 años tuvimos la ley que ningún niño se quede atrás, de 2000 a 2015. Fue un mandato federal que venía de arriba. El gobierno nacional utilizó los resultados de la evaluación comparativo para hacer que el sistema regional rindiera cuentas y ellos decidieron asumir el control y legislar intervenir acciones correctivas. Si no haces esto y esto y esto, nos vamos a dar dinero. Hay sanciones muy fuertes. Ha habido sanciones muy fuertes, pero no se consiguieron los resultados previstos en cuanto a avance en logros académicos. Por lo menos, como han visto, en PISA no solo no mejoramos, sino hemos ido hacia atrás. Gracias a ese tipo de datos, hemos decidido pararnos a reflexionar y decidir qué pasos a seguir. Ellos determinaron los estándares y cómo utilizar los resultados para intervenir en las decisiones de las escuelas. Así que ahora se ha dado un cambio, un giro, con una nueva ley. Bien, como conclusión quiero decir que hay una serie de implicaciones que emergen, que se plantean como resultado de lo publicado. En primer lugar, el federalismo tiene muchas ventajas, muchos beneficios, pero nos enfrentamos a un reto continuo. ¿Cómo asegurar que la responsabilidad descentralizada, sin perder uniformidad en los servicios y en la calidad de la prestación de esos servicios? ¿Cómo garantizar igualdad de acceso a servicios de alta calidad? Tenemos que reflexionar sobre eso. Cuando el traspaso de competencias con la descentralización se pierde uniformidad, sobre todo en los estados de rentas más bajas. Segundo, en ocasiones, cuando cambia la demografía, cuando hay crisis nacionales, el federalismo a veces es lento a la hora de actuar en respuesta a crisis nacionales o exigencias de acción. Por ejemplo, en Estados Unidos tenemos muchos problemas ahora. Yo creo que el federalismo podría resolver muchos problemas, porque muchas veces a veces necesitamos ir aprobando estado por estado y puede ser un proceso muy lento y farragoso. Y el Congreso a veces escucha a la política estatal y se hace concesiones. Como digo, es posible que a veces el federalismo no permite avanzar con la rapidez, dar una respuesta oportuna y rápida para atajar las crisis. Ese es un problema continuo. Pero al mismo tiempo, el federalismo utiliza un proceso deliberativo muy interesante. Tenemos países diversos. Nuestro país es diverso, como el caso español.
Y por eso necesitamos diálogo, deliberación, y el federalismo es una manera de garantizar la democracia, de sostener y sustentar la democracia. Hay que sentar a la mesa muchas voces, aunque, pues, por supuesto, ralentiza la respuesta a crisis inminentes. En tercer lugar, el federalismo puede a veces suponer duplicación de servicios, de órganos administrativos a nivel subnacional. Yo siempre utilizo una imagen. Hablamos de, por ejemplo, si hablamos a nivel de transporte, laboratorios de ciencias, centros deportivos, de alto rendimiento, etcétera, etcétera. Creo que deberíamos aprovechar estas inversiones y disfrutar de ellos entre estados para no tener que repetir o duplicar. Una vez que se haga una inversión, más personas se puedan aprovechar. Podemos, por ejemplo, cobrar a otros estados por utilizar ese servicio, pero no duplicarlos. Tenemos que pensar en formas de mejorar estas situaciones. El federalismo permite también dar opción de definir los datos estados por estado, pero aún así hace falta una recopilación de datos con criterios iguales y comparables. Necesitamos estrategias comunes y todos los sistemas federales se enfrentan a un desafío común. En Estados Unidos tenemos mucha fragmentación de datos y hemos luchado mucho para integrar todos estos datos en una base de datos federal, general. Para terminar, el federalismo también ofrece muchas opciones en cuanto a formación de líderes, que van a tener nuestros líderes del futuro van a tener muchas opciones de progresar, porque en muchos países estamos probando diferentes ideas, opciones dentro de cada país, pero a nivel nacional necesitamos promover y elevar a los líderes para que acaben en los ministerios que funcionan, para que puedan compartir ideas a nivel nacional también. Y el federalismo puede dar la calidad, la alta calidad y los líderes del futuro, los líderes que necesitamos a nivel nacional. Soy un gran defensor del federalismo porque estoy convencido de que este sistema es una estructura única, singular y muy fuerte que permite da margen para la experimentación, la validación, la ampliación de la escala en los programas educativos para elevar y aplicar a nivel nacional lo que funciona en un nivel subnacional. Estoy seguro y auguro una buena salud para el federalismo en todos estos países. Muchas gracias.